Bien, ¿por qué es tan importante desde el punto de vista estadístico? Primero porque me establece una restricción, una relación de compromiso entre la cantidad de variables y la cantidad de observaciones con las que trabajo para poder hacer inferencia. O sea, claramente hay una situación que se ve claramente, que si yo tengo un n chico, pero un p muy grande, tengo muchísimas más chances de alguna manera de que algunas de esas columnas entren en relación lineal de las demás. Piensa en algún ejemplo exagerado. Yo tengo 3 observaciones, pero tengo 40 variables y estoy trabajando en una escala de medición quizá no demasiado fina. No es tan raro pensar que haya alguno de estos tripletes de observaciones que sean linealmente dependientes de una combinación linealmente dependiente de las demás, en un caso muy extremo. Pero cuidado, esos casos muy extremos se dan muchas veces en la práctica, por ejemplo en problemas genéticos, donde la cantidad de genes es muy grande y la cantidad de muestras que tengo es chiquita, u otros problemas que se parecen a eso. Por lo cual ya establece una limitación, por lo menos a este modelo visto así. Después vamos a ver cómo este tipo de cosas se pueden zanjar de alguna manera, y lo adelanto, es un tema que vamos a ver cuando veamos regularización, cómo podemos controlar esta situación. Pero como de entrada nos establece una limitación en la relación de la cantidad de la relación que tiene que ver entre el n y el p. Pero también, incluso tenemos una relación favorable entre n y p. También pone en evidencia otra situación. Y de nuevo volvamos para inspirarnos en el caso de modelo lineal simple, que podemos ver la expresión de una manera muy trivial, muy sencilla. Obvio que si x es constante, entonces x raya, estas x son iguales a su x raya, por supuesto, y esto se vuelve 0, esto es 0 y hay una indeterminación. Pero piensen por un segundo que no es cierto que las x son constantes. Imagínense x que realmente están correlacionadas con y linealmente. Imagínense en esa situación. Pero ahora imaginémonos mentalmente que la escala de la dispersión, o sea, la vamos achicando. ¿Qué quiero decir con esto? Que mantenemos la correlación entre x e y, pero vamos achicando la distancia de las x y s a su x raya. Vamos achicando la variable de las x. Como quien pudiera hacer un muestreo de las observaciones en términos de los atributos, pero nada más que ahora dejamos que los atributos se desparramen menos con respecto a su media. Ya está claro en esta expresión que si son iguales hay una indeterminación. Pero por un poco de intuición matemática uno se daría cuenta de que cuando este número es chiquitito, se empieza a volver inestable esto. Y si quieren verlo de otra forma, volvamos un segundito a... Vamos a volver un segundito a las notas del modelo lineal simple. Y recordemos cómo era la varianza, por ejemplo, el estimador de beta 1. Fíjense que la varianza del estimador de beta 1 tiene en el denominador la suma de los xy menos x raya al cuadrado. Eso quiere decir que si este número se empieza a acercar a 0, si las xy se empiezan a acercarse a x raya, este número empieza a volverse chico. Y por ende, al estar en el denominador, esta expresión se empieza a volver muy grande. O sea, si los xy son casi iguales a un x raya, salvo un epsilon, esto empieza a dispararse, esta variabilidad al infinito. Y eso me quiere decir que la precisión con la que estoy estimando el beta 1 empieza a ser muy baja. Y lo mismo claramente le pasa si trato de estimar al beta 0. Fíjense que ¿dónde está la varianza del beta 0? Perdón, la perdí, ¿no? Tenemos la varianza del beta 0, acá la tenemos. Fíjense, le pasa lo mismo. Hay una parte constante, pero miren que de nuevo la variabilidad de las x está en el denominador. Por lo cual, si esta variabilidad empieza a tender a 0, la imprecisión en la estimación del beta 0 se dispara. Y eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que me está diciendo esta expresión. Esta inversa, incluso si existe, si la matriz esta está, y esto es una expresión que se usa muy comúnmente, mal condicionada, eso quiere decir que en la matriz de diseño, si bien no hay una linealmente dependiente de las otras, las columnas, pero sí hay una columna que se puede aproximar bastante bien por las demás, eso lo que produce es que me inestabilice este cálculo. O sea, inestabilizar quiere decir que en el fondo me empieza a inflar la varianza de los estimadores de los beta. Se vuelve muy imprecisa la estimación. Y esa imprecisión
se me cuela en el fondo en el error cuadrático medio. Porque acuérdense que el error cuadrático medio se componía de dos cosas. Del sesgo, y ya vimos que los estimadores mínimos cuadrados son insesgados. Pero otro componente fundamental es la varianza. Y si la varianza se me empieza a inflar de estos estimadores, en general de estos beta, se me empieza a disparar el error cuadrático medio. Y esto es algo tremendamente común. ¿Se acuerdan cuando empezamos estos videos que les dije que la regresión, el modelo de regresión lineal múltiple, o sea, podía ser pensado como un modelo de aproximación universal si pensaban en la regresión polinómica? Pero ¿por qué en general nadie lo hace y por qué no se usa? Porque lo que pasa en un modelo de regresión polinómica, ese ejemplito que hemos puesto de pensar que tengo una sola X y voy poniendo diferentes grados, lo que va ocurriendo es que en el general, cuando voy aumentando el grado, se empiezan a volver muy correlacionadas las variables, empiezan a estar cerca de la indeterminación, y eso me empieza a inflar la variabilidad y me empieza a hacer que la estimación sea no muy eficiente, o sea, muy poco eficiente. Entonces, en general no es aconsejable utilizar un modelo de regresión lineal múltiple como un aproximado universal.